Ya. Ya, profesora, gracias. Primero quería comentarle que este trabajo Coméntame de qué es el trabajo, de qué curso, todas esas es cosas para para, ubicarme. el trabajo es para el curso que es Trabajo de Investigación 1, ¿Ya? es para tesis, más que nada, Ajá. y estoy llevando con el profesor Jaime Enrique Bailón. Ujú. Y bueno, mi tema va a la educación intercultural bilingüe, como la inserción del quechua en los colegios EBI, exactamente en un colegio de la ciudad de Huancayo, que ¿Tú eres de ahí, de Huancayo? sí, No, sí, yo soy de sí, allá. ya. Ajá. Pero el colegio, por así decirlo, el centro de Huancayo está dividido en tres, que es el Tambo, Huancayo mismo y Chilca. El colegio que yo he decidido analizar, estudiar, está en Chilca, pero ahora Ujú. Chilca también tiene su zona central y también como que ya su zona rural, por así decirlo. Pero este colegio está ubicado en una zona céntrica, citadina, por así decirlo, Digamos urbana. urbana. Ujú. Ya. Ya. No sé si podríamos comenzar con las preguntas. ¿Le parece Sí, bien? claro. Sí, 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 por Ya. supuesto. De acuerdo a su opinión, ¿cuál es la importancia de los colegios interculturales o de la educación intercultural bilingüe dentro del marco del contexto peruano? Bueno, lo que llamamos educación intercultural bilingüe es un tipo de educación indudablemente importantísima y necesaria, pero creo que es un tipo de educación que no se ha sostenido a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Han habido, eso tendrías que revisarlo, pero en la historia peruana han habido muchos momentos en los cuales se ha tratado de introducir el quechua. Incluso el quechua aparece como una lengua, ¿no? En la Constitución, en las leyes peruanas, digamos. Sin embargo, el concepto de interculturalidad y de uso de la lengua quechua, como podría ser otra variedad del quechua o el aymara, ¿no? Es un tema que justamente está expresando la ausencia de una interculturalidad en el Perú. Ujú. ¿Qué es lo que trato de decirte? Que el Perú indudablemente es un país de muchas sangres, ¿no? De muchas culturas, pero es un país que en realidad nunca ha reconocido primero el valor de esa interculturalidad y luego ha desarrollado sobre todo una práctica en la cual la interculturalidad es sobre todo que los de la cultura central y occidental atiendan a estos de la cultura quechua, de la cultura aymara, y se desarrolle digamos, educación en ambas lenguas, pero sin valorar lo que significa la cultura de origen de cada uno, Ujú. ¿no? Es por eso que tú me cuentes, no conozco el caso, de este caso de un proyecto de educación intercultural, me parece sumamente importante, más aún porque generalmente los padres en muchas zonas del Perú lo que han tratado es de evitar que sus hijos hablen esta lengua. Al contrario, han considerado que eso era una expresión de atraso, que sus hijos iban a ser mal vistos por los castellano hablantes y que eso no les iba a permitirse integrar a una sociedad donde el quechua es mal visto Ujú. o es mal visto, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que creo, pero indudablemente estamos ante un tema capital, ¿no? Y que tiene expresiones políticas hoy en día, ¿no? En estos tiempos, tiene expresiones sociales, tiene expresiones relacionadas con la discriminación y últimamente, como te decía, expresiones políticas bien interesantes porque se considera que, dado que no todo el mundo teóricamente habla el quechua, sin embargo, ¿no? Digamos, utilizar el quechua en el debate político, estas cosas es considerado como algo negativo. Yo tenía que sí, eso tendría que responderte.
pero tenía que unos datos acá. Mira, justamente tuve una conversación sobre esto, y en el Comercio del 23 de febrero del 19 se señala que aumentó en 500.000 de personas los quechuahablantes, ¿no? Y que son 4.500.000 en el Perú que hablan quechua, de los cuales 727.000 son quechuahablantes que viven en Lima y que viven en San Juan del Urigancho, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una lengua así en alguna esquina del Perú, no, Una pero lengua. eso no se ni se valora. Sí, o sea, es una lengua que en realidad está muy marcada, pero como usted lo mencionó antes, se la ve como una lengua que hace reflejar un retraso, un cierto retraso a nivel social, por así decirlo, y no se ve más allá de los beneficios o las oportunidades que se puedan tener, ¿no? También quería Así preguntarle, es. ¿en qué puede influir el centralismo o el crecimiento de las sociedades para otorgar una educación intercultural bilingüe a los estudiantes, pero que sea de calidad? ¿En qué puede influir este Cortó crecimiento un social? poquito, se cortó tu voz un poquito, repíteme la pregunta. Ah, ya. Se ¿En qué, cortó tu voz un poquito, repíteme la pregunta. okay. ¿En qué influye el centralismo o el crecimiento de las sociedades para otorgar una educación intercultural bilingüe de calidad a los estudiantes de culturas originarias, ya sea el quechua o cualquier otra en sí? A ver, ¿en qué influye el centralismo? El centralismo es una expresión de un país que ha estado centrado en la capital y ha estado de espaldas al resto, ¿no es cierto? Es un país donde el centralismo expresa que los servicios más importantes se dan en la ciudad de Lima. Hay trámites que se tienen que hacer en la ciudad de Lima y que no se pueden hacer, ¿no?, en las regiones. Últimamente hay más universidades en las regiones, pero antes no habían prácticamente universidades en las regiones, ¿no? Entonces el centralismo es, digámoslo así, uno de los grandes males de la sociedad peruana y de la historia de la sociedad peruana, porque el desarrollo económico no se ha producido en las diferentes regiones, o se ha producido muy parcialmente. Incluso, ¿no?, cuando uno ve, por ejemplo, y cuando viene la discusión sobre la minería y se dice, sí, pero en las zonas mineras, que no son precisamente Lima, hay un crecimiento económico muy importante, pero ese crecimiento económico no se ve En la población. reflejado en los servicios a la población, no se ve reflejado en una mejor educación, no se ve reflejado en mejores servicios en general, en salud, lo cual ha sido tan palpable en En esta estos últimos pandemia, ¿no? años. Entonces, el centralismo y el concepto del centralismo hace indudablemente que las culturas que existen fuera de Lima y que existen en las regiones no tengan expresiones que son valoradas. Y por lo tanto la propia subjetividad de un niño quechohablante se ve afectada porque su cultura y su lengua no son consideradas iguales. Entonces por eso se dice tanto que tenemos ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Ok, gracias. También hace un momento hablábamos sobre las políticas que existen o que se han ido promoviendo para la educación intercultural bilingüe, pero también lo hemos mencionado que estas no han sido suficientes para otorgar una educación de calidad que bajo los objetivos de desarrollo es lo fundamental que se debería entregar a todas las sociedades. Entonces, yo quería preguntarle, bajo su experiencia, ¿a qué cree que se debe esta insuficiencia educativa? Esa es la pregunta del millón. Esa es la Sí, pregunta del millón, sí, porque cuando uno ve la situación de educación del país, cuando uno lee, ayer estaba leyendo un informe de la UNESCO que dice que, a diferencia, por ejemplo, de Chile,
de Brasil, de Colombia y Argentina, que bordean entre el 70 y 80% de niños que han vuelto a la escuela, en el Perú solamente el 4.4% ha vuelto a la Ha escuela. regresado. Ujú. ¿Eso qué significa? Significa que la educación no es prioritaria. Y no ha sido prioritaria y no lo es. Significa que la preocupación por los niños y adolescentes en el Perú es una preocupación secundaria, no principal. Entonces, los problemas de la educación son demasiado grandes, ¿no? Son incontables, son innumerables, pero buena parte de la crisis educativa tiene que ver con una educación que no ha mirado al país, ¿no? Que no ha mirado la realidad, que no se ha construido y desarrollado sobre la base de las necesidades más elementales que existen y que deben ser atendidas. Es una educación que no expresa ni refleja el país, expresa a veces mucho más una mirada hacia afuera, ¿no? Por eso se aprende inglés y no se aprende quechua. Yo no digo que no se aprende inglés, pero también debiera aprenderse quechua, como en otros países donde todo aparece, ¿no? Como el guaraní en Paraguay, por ejemplo, donde todo está en ambas lenguas, ¿no? Ujú. Entonces, tú me preguntas cuáles son los problemas educativos que están detrás de esto y yo te digo, es que son demasiados, ¿no? Pero si tuviéramos que precisar alguno de ellos, uno de ellos tiene que ver con que el Estado no ha valorado verdaderamente lo que significa la educación y la ha puesto como prioridad, a tal punto que cambian gobiernos, cambian ministros y cada vez empieza de cero. Es Ujú. decir, no hay una política de Estado que trasciende gobiernos acerca de la educación en el Perú. Sí. Segundo, no se ha atendido realmente al maestro. Entonces, por un lado tenemos el discurso que habla de la falta de meritocracia, ¿no? Y que dice, no, no se puede, los maestros no están bien formados, lo cual es muy cierto, y así como el ministro ahora quiere que se nombre a todos los maestros que no han pasado las pruebas, ¿no? Entonces el sistema meritocrático tiene problemas. Pero por otro lado, el educador es el gran, ¿cómo te podría decir? El gran sacrificado en esta sociedad. Por varias razones. Primero, porque no recibe la atención, la educación y la capacitación que requiere, ¿no? Esa es una razón. Y segundo, porque en el fondo se desprecia al maestro. Se desprecia al maestro que, sin embargo, en esta pandemia ha tenido que desarrollar educación remota, que estar en su casa, que atender a sus hijos, que atender su casa, ¿no? Que atender el Ujú. estrés de los alumnos y de los padres. Es como el personal de salud, pero a nivel de la educación. A nivel educativo. Así es. Ujú. Entonces, como todo en la vida, tiene sus caras. Hay una cara que tiene que ver con la falta de capacitación indudable de los maestros, que obliga a un Estado efectivamente a establecer méritos para poder continuar con esa labor. Pero por otro lado obliga, ¿no? Como ocurre en países como Finlandia, a un aprecio a la carrera magisterial, que se premie y se bonifique a aquellos que quieren ser maestros, que se les respete y se incorporen criterios de calidad en su formación, porque la carrera magisterial es siempre considerada como la última cosa, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, para pasar a la siguiente pregunta, quería preguntarle, de acuerdo a no de acuerdo a sus creencias, sino que sé que usted también toca bastante el tema de las TIC dentro de sus escritos. Entonces, ¿cuál sería la importancia de las TIC para una educación intercultural bilingüe de calidad? Sobre todo en este tiempo de pandemia y en este tiempo en el que hemos tenido que guiar a la educación a una virtualidad que ya existía, pero que no había sido tan trabajada como ahora, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de las TIC? Mira, yo
hago siempre esta afirmación. Los maestros y los estudiantes, o sea, los que pertenecemos al sistema educativo, pertenecen al sistema educativo, no son los mismos antes de la pandemia que después de la pandemia. Y no son los mismos porque tuvieron que enfrentar de un día a otro una necesidad de educar virtualmente, ¿no? Y estudiantes entrar a esto. En el camino han aprendido muchas cosas, ¿no es cierto? Sí. Pero en ese camino también las llamadas TIC, las plataformas, ¿no? Han sido sumamente. Ahora bien, muchas veces se piensa que las plataformas son suficientes para tener una educación, llamemos digital, ¿no? Y no es cierto, porque la digitalización, básicamente mi idea es esta, ¿no? La digitalización y las TICs no son pura tecnología, sino son una manera de abordar las cosas, un pensamiento sobre las cosas diferente, donde ya no hay un profesor que dicta y un alumno que aprende, sino que hay una relación de todos con todos o de muchos con muchos. Hay una interacción, hay una posibilidad del alumno de participar más activamente, y también el profesor no puede, y eso ha ocurrido ahora, seguir haciendo lo mismo. Ojalá que la vuelta a la semipresencialidad o a la presencialidad no signifique volver a los mismos vicios de siempre, ¿no? De una educación de arriba para abajo, sin diálogo, sin conversación. Con lo que te quiero decir lo siguiente, ¿no? Las tecnologías pueden ser muy útiles en la educación. Las tecnologías pueden ser herramientas, pueden ser recursos que en manos de profesores y de estudiantes y de una educación intercultural que permita el diálogo entre diferentes, ¿no? Porque la educación intercultural no es enseñar quechua a los castellano hablantes. Eso no es educación intercultural. La educación intercultural es otra cosa mucho más hermosa que eso. Es un diálogo para entender de dónde vienen tus ideas y de dónde vienen las mías. De dónde vienen las imágenes más poderosas que tienes en la cabeza y de dónde vienen las tuyas. ¿Por qué ustedes juegan de determinada manera, los niños de un lugar, y juegan de otra forma? ¿Por qué algunos niños trabajan y otros no trabajan? Esos elementos forman parte de esta educación intercultural. E indudablemente una utilización adecuada de las tecnologías puede hacer maravillas, pienso yo. Pero las tecnologías por sí mismas no. Tienen que estar presididas de un pensamiento acerca de cómo hacer uso de todo esto. Qué interesante, de verdad. Me abrió la mente, profesora. O sea, yo miraba las TIC como lo fundamental, lo básico. O sea, ya utilizar las tecnologías es insertarse en la educación virtual, pero ahora veo que, o sea, de acuerdo a como usted lo plantea, digo, pucha, es cierto, ¿no? Mira qué interesante. Serían como un nexo, ni siquiera es como lo Eso, fundamental. es un vínculo. Es un nexo, sí. Pero mira, puede haber un profesor que no tenga prácticamente tecnologías en la mano, ¿no? Que tenga recursos muy pocos, estamos pensando en un tiempo no presencial, que tenga una clase donde no tiene computadoras, pero puede ser un profesor intercultural y puede ser un profesor interactivo. No necesita la máquina. La interacción es otra cosa, ¿te das cuenta? Sí. Y puede haber un profesor con clases donde hay 40 computadoras, monitores de todas las casas, y la clase del profesor es poner un PowerPoint, sigue siendo es más arcaico. Aburrido que poner una pizarra. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. El concepto no está, mejor dicho, la tecnología es una herramienta para comunicar, pero si tú no tienes en la cabeza, el profesor y el alumno, la claridad de las cosas que puedes hacer y las cosas que puedes descubrir,
y que tú eres quien puede conducir ese proceso con otros, si no enseñas a tener un pensamiento flexible, amplio. ¿Por qué? Y me voy a salir 2 segundos del tema. Mira, hoy día las redes sociales, ¿qué hacen? Las redes sociales pueden ser extraordinarias, pero tú tienes tu Facebook y yo tengo el mío. Tú puedes tener tu Twitter y tu Instagram y yo tengo el mío. Yo escucho a los que quiero escuchar, tú escuchas a los que quieres escuchar. Se va construyendo un pensamiento absolutamente, yo diría, de extremos, porque tú solo escuchas a algunos. Yo solo escucho a algunos. Sí. ¿Te das cuenta? Por eso Claro, digo, va alineado como que con el contexto, ¿no? Yo siempre digo, o sea, mayormente digo eso de que no podemos juzgar a las otras personas por sus elecciones o como se haya visto ahora más que nada con lo del el tema de la elección del presidente, ¿no? No los podemos juzgar así es. porque ellos viven bajo un contexto, entonces el contexto de la persona A no va a ser el mismo de la persona B y Claro. creer que A está equivocado o que B está equivocado es un error porque pones límites a esta diversidad de la que hablamos siempre. Entonces, suelo decir eso. No puede haber interculturalidad si no eres capaz tú de salir un rato de tu posición, cómoda o incómoda, lo que quieras, y pensar por qué esos otros piensan de esa manera. De esa forma. Eso es lo que permitiría la interculturalidad. Sí. ¿Te das cuenta? Es un asunto totalmente distinto. Por eso cuando tú me preguntaste, yo lo primero que te dije, ¿no? Sí. El tema del quechua lo que está mostrando es que no hay interculturalidad. No. ¡Wow! Me dejó impactada esta conversación, profesora. Pero ya, bueno, pasando a la quinta pregunta, ¿cuáles serían los principios a tomar en cuenta para una implementación de recursos pedagógicos para que puedan ser utilizados como herramientas necesarias en esta educación intercultural de calidad? Porque estuve leyendo y sí, pues no sé, se implementan leyes, se implementan todo, pero no vemos como que los profesores, hace un rato mencionábamos, tienen, digamos, la tecnología y no la saben utilizar, o sea, no son buenos recursos. Entonces, ¿cuál sería ciertos principios a tomar en cuenta para implementar mejores recursos? Mira, es difícil responder esa pregunta, ¿no? Pero voy a intentar decirte A algunas ver. cosas. Por ejemplo, yo pienso que todo profesor que trabaja en zonas rurales tiene que hablar el quechua o el aymara. Tiene que hablarlo, ¿no es cierto? No puede obligar a los niños a expresarse solamente en la lengua que trae el profesor. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que elaborar muchos materiales audiovisuales, de audio, ¿no? Que permitan, ¿cómo podríamos decirlo? Familiarizarnos con otros sonidos, ¿no es cierto? Con otros significados, porque cada lengua trae significados particulares y diferentes. Y cuando nosotros escuchamos el quechua, a veces el quechua puede ser muy hermoso, pero no entendimos ni michi, ¿no es Sí. cierto? Entonces, familiarizarnos con esos sonidos. Yo te cuento una anécdota rapidísima, ¿no? Es el caso de una niña de clase social alta, ¿no? Que tenía una empleada que hablaba quechua y la empleada le enseñó quechua. Y la niñita hablaba quechua. Entonces fue un día al colegio y les hablaba a sus compañeritas en quechua. Y entonces la maestra, bien mosca, como digo yo, le dijo, ¿de dónde has aprendido eso? De mi empleada. Habló con la mamá y llevó a la empleada a la clase. Y la Ay, qué empleada les genial. hablaba en quechua. Imagínate el sonido, ¿no? Las niñas Sí. estaban maravilladas porque escuchaban una lengua diferente y les parecía maravilloso. ¿Te das cuenta? Es un Sí. asunto que tiene que ver con los sentidos, con lo que siente, le entra a través del oído, por ejemplo, ¿no? Canciones en quechua, es decir, una producción de material que nos haga ir familiarizándonos con una lengua que tiene un valor no solo histórico, actual, y que le daría una autoestima diferente a los padres quechohablantes y a los hijos de los quechohablantes, que ya quieren ignorar la lengua, ¿no? Porque sienten que es mejor dejarla ahí
ahí descansando. Sí, e incluso Entonces, dentro de la misma población, ¿no? O sea, aquí como anécdota, como dice usted, el año pasado yo estuve trabajando en provincia, era en la selva, pero ujú, llegó una chica, que hasta ahorita me acuerdo, y como usted dice, es cuestión de sentidos, ¿no? Más que verlo de que, sí, es una lengua, sino es algo que realmente lo sientes. La chica se llamaba Santa y venía de Ayacucho, ujú, y se sentía, al principio se sentía avergonzada del incluso no poder hablar el castellano de una forma que nosotros diríamos correcta claro. o buena. Y hablaba el quechua lo hablaba fluido, muy bonito, y lo que yo hacía, yo no me, personalmente como persona, no me gusta que las personas se sientan mal o se sientan bajoneados porque no está bien. Y me acuerdo que en los almuerzos siempre le decía como que cuéntanos algo, y ya teníamos esta costumbre de que ella nos contaba historias en quechua, o sea que yo personalmente, por ser de Huancayo, sé que no es el mismo quechua, no Ujú. son las mismas raíces, por así decirlo, pero habían historias que yo conocía en español y que sí te causa terror o te causa asombro, pero que en quechua sonaba muy diferente y te capta, ¿no? Entonces, sí, considero Ujú. ahorita que lo menciona así como un término de tacto, de sentidos, creo que es Que tiene una... que ver con los sentidos, ¿no es cierto? Que tú puedes escuchar una lengua y empezar a sentirla como no tan ajena, ¿no es Ujú. cierto? Eso es parte de lo que habría que hacer con los niños desde muy pequeños. Y eso sí, lo que yo te decía, creo que un maestro que se forma en una escuela o en una universidad o donde se forme para enseñar la docencia, tiene que salir hablando quechua o aymara, de acuerdo a los lugares donde va a trabajar. O la lengua perteneciente, ¿no? Al Así lugar. es indispensable, ¿no? Indispensable. Sí. Así como hay que manejar las TIC y a loca, que el PowerPoint y todas estas cosas, hay que ir También, al corazón de las cosas, al alma de los niños y al alma de los padres que dejan de lado su lengua porque consideran que eso es atraso. wow, qué genial. Bueno, es la última pregunta, solo preparé Uh 6 -huh. preguntas que consideraba yo que necesitaba que mejorar el panorama. ¿Considera usted que se deben crear nuevas leyes o acciones para obtener mejores resultados dentro de esta educación intercultural bilingüe? ¿O que necesitan fortalecerse y mejorarse las leyes que ya tenemos? Mira, no he estudiado y profundizado en las leyes exactamente, ¿no? Ujú, Sé que hay una reforma curricular de 2017 que 17. plantea la educación intercultural, 2017 creo, la Ujú. educación intercultural, y creo que ahí está planteado. El problema es cómo nos compramos como sociedad y cómo nos educamos en una mirada intercultural. Cómo desde que estás en el colegio entiendes qué es este país y que este país no es solamente tu papá, tu amigo, tu tío y con los que sales a divertirte o con los que vives, no, que el país hay que tener un conocimiento del país, el país tiene que llegar a la escuela, como tiene que llegar a la universidad, no siempre llega, pero el país tiene que estar en el corazón de la educación para que uno tenga la sensibilidad de entender la diferencia. Y esa es la que no tenemos, Y pues ¿no? Así sí, es. creo que se queda muy marcado, más que nada, personalmente lo he vivido, creo, así, muy consciente en este año, ¿no? Creo que esa esa insensibilidad se ha mostrado mucho en este año. Terrible, 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 sí, pero terrible. bueno, En una historia, en un tiempo de tanto sufrimiento, mira, tenemos 200.000 muertos en este país. sí, 200.000 muertos por esto y los que han muerto son los más pobres. es cierto, sí, es cierto. Así es. Qué feo, pero darse cuenta que, entonces considero que es algo que sí, ¿no? Pertenece a la escuela, pero
no es que esta educación o esta verdadera interculturalidad se cierre dentro de estas cuatro paredes, sino No, que no, no, yo te he hablado va de la escuela más allá, va como porque tú me has sociedad. preguntado de la escuela, pero esto es un asunto de Claro, la sí, sí. sociedad. Los Ajá. padres, o sea, las nuevas generaciones como ustedes, tienen que mirar distinto las cosas. Ojalá Sí. compartir con sus hijos estas miradas de respeto, estas miradas horizontales. Nosotros vemos a los pobres de arriba para abajo, Ujú. ¿no es cierto? Para que Sí. esos de abajo lleguen arriba. No, hay que tener una mirada horizontal. Las tecnologías podrían permitirlo si se usan adecuadamente. Pero ahora, por ejemplo, en este tema de la educación, y lo he visto también muy de cerca, le comenté que trabajaba en provincia y Ujú. yo miraba a muchos padres de familia que tenían sus hijos y que no, ni siquiera contaban con un televisor, o sea, o una radio. Tenían que Ujú. irse al centro del pueblo, que ahí hacían escuchar las clases a sus hijos. Entonces, cierto que también No, hay limitantes, o sea, a mí no, me parece eso increíble en ese tiempo sí, o sea, y profundamente injusto. sí, yo me acuerdo Profundamente que injusto. trabajábamos y en la empresa donde nosotros trabajábamos intentábamos hacer las cosas más llevaderas para ellos con sus hijos, porque era bien complicado, ¿no? Pero de todas maneras te das cuenta de que, pucha, muchos conocemos las diferencias teóricamente y decimos como que sí, pues hay diferencias, sí, ya, teórico, pero cuando ya empiezas a ver la realidad, te das cuenta de que Es otro tema, otro otro asunto. tema, sí. Entonces, nada, aquí terminarían mis preguntas, profesora. Le agradezco un Listo. montón. Creí que iba a ser muy, como que yo estaba pensando ciertas cosas, o no sé, ciertas respuestas, pero realmente me ha hecho ver un panorama como que, un panorama diferente, creo, Pero porque fíjate, no. Abigail, te agradezco, pero fíjate, eso es lo importante de un diálogo. ¿Te das Ujú, cuenta? Cuando en sí, el diálogo uno es capaz de descubrir, por ejemplo, yo puedo descubrir en el diálogo, puedo suponer las cosas que tú pensabas y cómo tu pensamiento ha ido evolucionando. ujú, Y tú has podido descubrir otro punto de vista. Pero sí, para que eso ocurra, uno tener la amplitud y la flexibilidad para mirar las cosas más allá de uno mismo. sí. Y eso es lo que debe ser la universidad. Si uno sale de la universidad con esa capacidad de dialogar, de mirar puntos de vista, de entender que nunca las cosas son exactamente igual como uno las piensa, Ujú, sino que tienen matices, que las cosas no son blanco-negro, que hay una variedad de grises, uno va a poder ser un gran profesional. sí, pues. Sí, profesora. Igual, muchas gracias. De Espero que nada, encantada. podamos seguir en contacto porque Cuando realmente este quieras me tema me escribes. parece muy, muy interesante y creo que por todas estas experiencias vividas he considerado que es importante realmente y espero Mira, que me ayude para que sea una buena tesis o mira, al menos Abigail, que tú has ido influya. teniendo experiencias parciales, Ujú, ¿no? Primero por tu propio origen, desde claro. Huancayo, ¿no? Ujú, Que deberías valorarlo más aún sí. todavía. Deberías entrevistar a tu papá, a tu mamá, para entender ahí lógicas que a lo mejor no comprendes del todo. Pero, Eh, sí, aunque mis raíces sí, de parte de papá son muy marcadas, sí, son huancaínos todos. ya. Y es interesante, yo justo, no sé si le comenté, pero sí, mi abuela habla quechua, y me acuerdo que desde chiquitos nos llamaba la atención en quechua en algunas cosas, ¿no? Y nosotros como Ujú, que, qué bueno, y siempre me ha llamado la atención eso. De parte de mamá, sí, siento que es un mix, porque su mamá era de Cajamarca, ujú, su papá es de Oxapampa, entonces mi mamá ujú. es de la Merced, entonces es como que creo que todo eso ha influido en mí para, Mira, para tomar, ¿no? Esta cierta raíz. aprovecha y entiende tus raíces, porque seguramente en tus propias raíces está la explicación de los intereses que ahora tú desarrollas y que a veces uno ni se da cuenta. Sí, Y eso te hace una persona, llamémoslo así, intercultural. soy intercultural. Así Gracias, es, así es. profesora.
Sí, gracias. Mucho gusto. Cuando Mucho quieras me gusto. escribes. Siempre, Gracias, siempre a profesora. disposición. Gracias, profesora, y tenga una Chao, buena tarde ya. Ya. Hasta luego, profesora. chao. Cuídese.